Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de otra cualidad del sonido, que es el timbre. Por ahí es una de las más complejas para definir, ya que muchas veces el timbre abarca las otras cualidades del sonido, que son la duración, la altura y la intensidad, las cuales ya hemos visto en otros videos. De tal forma que algunos autores consideran a esta cualidad, el timbre, como en una estructura superior que abarca a las otras tres. Entonces, para poder definirlo por ahí, podríamos pensarlo como cuando describimos a una persona. Hay determinadas, cómo es tal persona, y uno puede describir con valores los más evidentes. Por ahí, bueno, es una persona alta o baja, que también, al igual que la altura en la música, es un valor relativo, porque las personas son altas o bajas de acuerdo a la media de las personas. Una persona de 1,50 m para la sociedad occidental es considerado bajo. Por ahí, supongamos 1,70 m para nosotros es considerado por ahí relativamente bajo, pero en sociedades cuya media es más baja, por ahí no es considerado como una persona baja, ¿no? En lugares como Holanda, donde la media es muy alta, sería considerado muy muy bajo. Con la altura también pasa un poco así, es una medida comparativa entre más de una fuente sonora. Pero lo mismo podemos decir, bueno, es una persona que es más gorda o flaca, pero también eso es de acuerdo a los parámetros que los seres humanos definen, de acuerdo a lo que sería el peso medio con relación a la altura, ¿no? Eso podríamos hacer una comparación con, por ejemplo, la intensidad fuerte o suave. También eso tiene que ver para una persona sorda, una persona que tiene una reducción en el oído. Los umbrales, lo que esa persona va a considerar fuerte o suave, van a ser diferentes a lo que nosotros consideremos fuerte o suave. El timbre es cuando ya empezamos a hablar un poco más de la personalidad, cuando decimos, bueno, ¿cómo es esa persona? Y es una persona divertida. ¿Y cómo medimos la capacidad de diversión que tiene una persona, o la capacidad de generar diversión, o es una persona introvertida? ¿Cómo se mide eso, no? Entonces, el timbre, cuando hablamos de timbre, nos metemos un poco en la personalidad del sonido. Tener herramientas, lo que se busca acá es tener herramientas para poder hablar con mayor propiedad de diferentes aspectos del sonido. Hay muchas clasificaciones. De hecho, hay un compositor que se llama Pierre Schaeffer, que en 1966 escribió un tratado de música en el cual escribió 168 páginas sobre formas de catalogar el sonido de manera tipológica y morfológica. Por supuesto que nuestras pretensiones en este video no son tan pretenciosas, sino que la idea es poder tener herramientas básicas para poder hablar de sonidos más allá de las metáforas que generalmente se usan, que bueno, es un sonido chillón, un sonido fuerte, es un sonido estridente, las cuales son válidas, pero vamos a trabajar un poquito sobre el sonido abordándolo desde diferentes aspectos. Por eso ven que estoy rodeado acá de un montón de objetos sonoros, que es cualquier material plausible de generar un sonido, ¿no? Para hablar de timbre nos vamos a centrar en tres aspectos. El tipo de grano, que sería como si pudiésemos poner el sonido en un microscopio y pudiésemos ver cómo está compuesto y poder describir todas las mezclas que hay, así como un color. Podemos separarlo en diferentes colores que lo componen, y hay más composición de esta y de esta. Con los sonidos también podemos acercarnos de esa manera. Entonces, por un lado es el grano sonoro, por otro lado es la acción con la cual nosotros logramos que ese sonido se genere. Es un sonido que se genera
sin que haya algún mediador, que los mediadores ya los vimos también cuando hablábamos de duración, que era si el sonido se prolongaba por sí solo o si utilizábamos un elemento para producir los sonidos iterados y que se prolonguen en el tiempo, aunque también los sonidos iterados pueden ser sin mediadores. Pero acá el timbre, que sería la capacidad el timbre lo definimos como la propiedad según la cual podemos definir la fuente del sonido, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros cuando hablamos de timbre podemos reconocer tanto la procedencia como los materiales de lo que está hecho, que ese es el tercer aspecto del cual vamos a hablar. Que es la fuente sonora, si es un instrumento grande, si es un instrumento o un elemento, un objeto sonoro grande, chico, de qué material está hecho, si hay algún obstáculo que impide que el sonido nos llegue filtrado, ¿no? Que el sonido nos llega filtrado y no como si estuviésemos escuchándolo al lado. Todas esas categorías van dentro de estas tres grandes estructuras que recordamos son el grano, la acción que nosotros imprimimos para que el sonido se produzca y la fuente que produce ese sonido. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito del grano sonoro. Cuando hablamos de grano sonoro vamos a hablar principalmente de si es un sonido liso o puntual o un sonido que se llama estriado o complejo. Esto ya lo vimos en el video de altura. Cuando hablamos de un sonido liso podemos hacer la analogía de cuando con una lapicera, con un fibrón, hacemos un punto bien definido que tiene los márgenes bien definidos, contrariamente a cuando pintamos, por ejemplo, con un aerosol desde lejos, que es una gran salpicadura como una nube. O la otra analogía que podemos pensar es una linterna. Cuando nosotros alumbramos muy de cerca con una linterna, se genera un punto bien definido, un haz de luz bien definido. A medida que nos vamos alejando, tenemos un conjunto de haces de luces que tiene bordes ya más difusos. Con el sonido, entonces, también pasa lo mismo. Entonces, sonidos puntuales, vamos a ver, por ejemplo, un sonido puntual es un sonido que generalmente tiene los bordes muy definidos, en el sentido que muchas veces se puede cantar, ¿no? Si yo hago ta, es un sonido que es como un punto, diferente a si yo hago que por más que tiene una altura, como hablábamos en el otro video de altura, ya no es tan definido, ¿no? En cuanto a instrumentos, por ejemplo, vamos a ver ejemplos más concretos. Este sonido, que es un vibráfono, el sonido es como si fuese un punto. Se prolonga por sí solo y además no va cambiando, ¿no? Entonces, lo mismo tenemos en otros elementos de la vida diaria. Esto ya los mostré en los sonidos, cuando hablábamos de duración, de las cualidades del sonido. Pero aquí tenemos varillas de metal, que vendría siendo lo mismo. Esto es un instrumento musical, está afinado. Esto no, estos son elementos de la vida diaria. Esto es un caño de agua o de gas. Y fíjense, cuando está suspendido, es un sonido que mayoritariamente tiene una pequeña ondulación, pero es un sonido que nosotros podríamos cantarlo. Lo mismo que las llaves también. Tom, tin, tom, tin. Estos son elementos resonantes. Aquí tenemos otro. Este ya, cuando recién golpeo el metal, aparecen algunos otros sonidos que por ahí hacen que no sea tan puntual, pero la resonancia, lo que viene después, es bien clara. Bien, en cuanto a sonidos
estriados o complejos son sonidos, como decía antes, que son sonidos que forman como un haz de sonidos, ¿no? Son sonidos que no podemos identificar a veces uno solo, sino que son varios sonidos que sí los podemos poner dentro de un registro o una zona de alturas. Cuando hablamos de alturas, hablamos de estos sonidos complejos. Entonces, el caso, por ejemplo, de los platillos. A diferencia de este sonido acá, ¿no? Ese sonido es bien cantable, tiene una nota definida. Este ya es más difícil de cantar, ¿no? Es como más complejo. Todos los platillos, o la mayoría, este es todavía más. Y a medida que va cambiando el sonido, a medida que se extingue el golpe y queda solamente la resonancia, a su vez también se va modificando el sonido. Estos son lo que llamamos sonidos complejos o sonidos estriados, que podríamos, a mí me gusta verlos como cuando mezclamos varias pinturas en un pote y empezamos a revolverlas. En algún punto se forma una masa uniforme, pero al principio hay como diferentes como haces de pintura que se van mezclando uno con otro y van cambiando de acuerdo, le agregamos un chorro más y en ese primer momento se ve bien claro y después se empieza a mezclar. Esa es más o menos la idea de los sonidos estriados. De los sonidos estriados o complejos. Vamos a ver también un par de ejemplos. Grabados. Por ejemplo, esto es un secamanos de aire. Un sonido que todo el mundo conoce, que como vemos parece también el ruido blanco de las radios. Es un sonido que es continuo, pero en sí no podemos definir si es un solo sonido, es un conjunto de sonidos. Un conjunto de sonidos que están en la zona grave. No podríamos decir que esos son sonidos agudos, sino que están en la zona grave. Bien, eso es otro que viene después. Bien, eso en cuanto a la primera categorización del grano, que es cuando es un sonido bien definido o sonidos varios. Luego, con respecto, siempre hablando del grano del sonido, es si el sonido es estable o ondulante. Entonces, sonidos estables son los que se mantienen sin cambio desde que inicia el sonido hasta que termina. Sin cambio en cuanto al timbre. Siempre la duración puede variar, la intensidad puede variar porque se va apagando, pero en cuanto al timbre del sonido se mantiene. Por ejemplo, es un sonido que se mantiene a lo largo, mantiene su naturaleza desde que comienza hasta que termina. Los silbidos también. Si yo hago un silbido constante y no lo modifico en su altura, podemos decir que es un sonido que es estable. Ahora, si yo... ahí ya el sonido ya es ondulante o va modificándose. Vamos a escuchar también algunos ejemplos sintetizados. Bajar un poquito el volumen. Esto ya vemos que es un sonido que ya es ondulante, ya empieza con... Primero que es un sonido que está compuesto de varios sonidos, entonces estamos hablando de un sonido complejo en cuanto al grano,
pero a su vez es un sonido que no solamente es complejo, sino que a su vez va cambiando, es fluctuante, ondulante, porque desde que comienza hasta que termina cambia notablemente. Ahora, eso mismo también puede pasar con sonidos que en principio serían sonidos estables, se pueden convertir en ondulantes. Entonces, por ejemplo, el mismo vibráfono que teníamos anteriormente, si yo modifico algunas características que tiene el vibráfono, los resonadores, se produce este sonido, se convierte en... Ahí vemos claramente que en el sonido no se modificó la altura, no se modificó la duración, porque el sonido seguiría durando lo mismo hasta que se extinguiese, y tampoco se modifica la altura, duración y ni la intensidad, porque la intensidad a cada golpe tiene esa forma de extinción natural. Yo no le modifiqué la intensidad, sino que lo que modifiqué es el timbre, es la forma en cómo suena ese sonido, ¿no? Entonces eso es con respecto a los sonidos estables o ondulantes, fluctuantes. Vamos a ver un ejemplo de diferentes sordinas para trompeta. A continuación os presentaremos una con un sonido más metálico tipo Miles Davis. Después el plunger, también de la misma firma. Otra antigua sordina, la Pixie. La Coupe Mute para tocar con micrófono. Y para acabar, la sordina Strike. Bien, en este video veíamos cómo los diferentes sonidos, las diferentes sordinas van modificando el timbre de la trompeta. No es que la hacen ni más aguda, ni más grave, ni suena más fuerte. Bueno, generalmente las sordinas hacen que suene un poquito más suave, con menor intensidad, pero no necesariamente se modifican los otros parámetros, sino que el principal parámetro que se modifica es el timbre, ¿no? Lo mismo se podría aplicar a la voz. Cuando, por ejemplo, estamos hablando por teléfono y la persona que nos está hablando tapa el micrófono con la mano, nosotros seguimos escuchando, pero se escucha como si estuviéramos hablando así, entonces entendemos más o menos lo que dice, hasta que abre y se escucha totalmente la voz. Entonces la voz ahí no es que cambió necesariamente las otras propiedades, no cambió la altura, no cambió la duración, no habló más pausadamente y con frases más largas, tampoco habló más fuerte o menos fuerte. Lo que cambió es el timbre, porque hay un obstáculo entre medio que actúa como una sordina y cambia el timbre del sonido. Bien, y el último parámetro que vamos a ver dentro del grano, siempre estamos hablando del grano del sonido, es la relación ataque y extinción que tiene un sonido. Todo sonido tiene una parte en la cual es la parte en la cual se produce el sonido, es la primera parte del sonido que nace el sonido. Después tenemos una parte en la cual se mantiene, que eso está relacionado al tipo de sostén que habíamos visto cuando hablábamos de duración del sonido en otra cualidad del sonido, y después tiene una parte de extinción.
a toda esa parte de que es lo que viene después del ataque, vamos a llamarlo extinción, que es lo que pasa desde el ataque, desde que empieza el sonido hasta que se muere, por decirlo así, si usamos una metáfora. Hay sonidos que tienen un ataque muy puntual, pero puntual no sería la palabra adecuada para que no se confunda con la altura, puntual. Un ataque muy concreto, muy abrupto, podríamos decir, ¿no? Es como si fuese un latigazo. Y además, la relación ataque-extinción, aquí tenemos prácticamente ataque, casi que no hay nada de extinción, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos el mismo plato, que fíjense cómo se modifica el timbre, si yo toco... yo toco con una felpa, que casi no hay ataque. Es como si el sonido apareciese de la nada, es pura resonancia, muy distinto a... en el cual hay un ataque muy duro, muy agresivo, muy abrupto, y el resto es la extinción. Entonces aquí tenemos mucho más, la relación ataque-extinción es mucho más fuerte al ser un elemento duro, que aquí es puro resonancia. Entonces yo puedo generar la ilusión de que el sonido aparece de la nada. ¿No? Entonces la relación ataque-extinción en cuanto a este sonido tiene mucho menos ataque y mucha más resonancia. Entonces vamos a ver algunos ejemplos también grabados. Por ejemplo, vamos a ver cómo está el volumen. Tenemos un sonido sintetizado. Tenemos vamos a usar este. Tenemos un sonido que es muy abrupto en su ataque y con una extinción muy breve. Enseguida se extingue. Y a su vez es un sonido complejo desde el grano, porque como vemos hay varios sonidos sonando. Hay un sonido grave y otros sonidos más agudos, y ninguno de ellos es un sonido liso o puntual que podríamos decir, bueno, podremos cantarlo, ¿no? Entonces, bien. Nuevamente vamos a volver al vibráfono, al sonido del vibráfono, y vamos a ver cómo cambia también el timbre en cuanto a la relación ataque-extinción. Primero habíamos visto el sonido ordinario del vibráfono. Es un sonido liso sin modificaciones en el timbre. Luego lo convertimos en un sonido cuyo timbre se va modificando, pasa a ser un sonido ondulante. Y ahora vamos a convertirlo en un sonido en el cual va a ser prácticamente resonancia, no va a tener ataque, mediante un arco frotado. Nuevo. Como el sonido aparece como de la nada. Entonces la relación ataque-extinción sería totalmente lo contrario de si lo golpeo con un sonido duro, por ejemplo con el mango de un cuchillo. Ahí el ataque es mucho más presente. Bueno, vamos a ver un ejemplo de la vida diaria, que lamentablemente es muy común. A ver.
ese es el de la lluvia. Bueno, vamos a ponerlo nuevamente sin tratar de quedarnos sordos. Bien, ahí escuchamos los sonidos de las motos cuando se acercan y pasan, que además se produce un efecto que se llama efecto Doppler, que es ese efecto que, por ejemplo, en las ambulancias que ese es el efecto Doppler, que es una modificación también del timbre que afecta en este caso a la altura principalmente cuando el sonido se va alejando. Pero lo que veíamos acá es que el sonido empieza de la nada y desaparece, se funde nuevamente con el sonido de fondo. Estamos hablando en cuanto a grano también de sonidos complejos o estriados, porque no podríamos decir cuál es la nota en la cual suena el motor de la motocicleta, ¿no? Es como un sonido continuo. Eso en cuanto a grano. Entonces recordamos grano, cuando es grano podemos hablar de sonidos lisos o estriados, o sea, lisos o puntuales. Recordamos que es cuando es como si fuese un puntito, como cuando alumbramos de cerca con una linterna, y estriados es cuando ya alumbramos de lejos y es un conjunto de sonidos. Es un concepto que también lo usamos para definir la altura, porque cuando un sonido es complejo no tiene una altura puntual, no podemos decir es únicamente agudo, únicamente grave, sino que se define como en la zona, está en la zona, lo que se llama registro, está en la zona de los sonidos graves, en la zona de los sonidos agudos. Entonces tenemos sonidos liso o estriado, sonido estable o ondulante, ¿no? Estable se mantiene igual a nivel tímbrico, puede cambiar las otras variedades, pero a nivel tímbrico se mantiene desde que comienza hasta que se extingue igual, y ondulante o fluctuante es un sonido que va cambiando, ¿no? Que evoluciona desde que se produce hasta que termina. Y por último tenemos la relación ataque-extinción. Tenemos sonidos que podemos decir que son muy abruptos, que comienzan con un ataque muy preciso. Luego, en relación a la extinción, podemos decir que son sonidos abruptos y de extinción muy, muy rápida, con lo cual se convertiría en un sonido corto si lo relacionamos con la otra cualidad del sonido, que es la duración. O tenemos sonidos abruptos que tienen una extinción muy larga, como es cuando golpeé el plato, los platillos con un elemento duro, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda categoría, que es la acción que yo produzco para que el sonido, la acción que yo realizo para que el sonido se produzca. Y acá es muy importante si tenemos mediadores o si es de forma directa, si el sonido se produce de forma directa. Entonces, ¿cómo podemos producir cuando es con mediadores? Tenemos diferentes formas, hay infinidad de formas, pero generalmente las más comunes son frotados, raspados, sacudidos, percutidos, pellizcados, chocados, y después tenemos de forma indirecta, es cuando es soplado, sacudidos, ¿no? Hay varias en las cuales el sonido suena por sí mismo, sin la intervención de un elemento externo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de sonidos raspados, a ver si no se cae esto, tenemos un cuaderno. Bien, es un sonido que a su vez, si lo relacionamos con las otras cualidades del sonido, es un sonido también iterado. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de los sonidos de sostén, de diferentes tipos de sostén, en cuanto a la duración, cómo hacemos para que un sonido se mantenga en el tiempo? Los sonidos iterados eran esos sonidos que son sonidos muy breves, que los repetimos de manera tan rápida que el oído los percibe como un solo sonido, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la duración. Ahora estamos viendo en cuanto a los mediadores. Acá yo estoy usando un mediador
que es el lápiz, porque si yo hago así, podría hacer tranquilamente sin mediador. Un sonido sin mediador, fíjense cómo cambia a... Ahí ya sería, ahí habría un mediador que sería la tela, ahí sería directo y casi no suena. Bien, eso en cuanto a raspado. En cuanto a frotados, hay algunos ejemplos, por ejemplo en los platos, que se producen sonidos muy extraños. Efectos muy usados en las películas de terror o en los molinos de campo. A veces las varillas cuando golpean tienen ese tipo de sonidos. Percutidos, hay infinidad, cualquier sonido que sea golpeado puede ser de manera directa o con un mediador. Y de acuerdo al mediador que elijamos va a ser el timbre que tenemos. Mucho el timbre de acuerdo al tipo de mediador que usamos. Bien, eso es con respecto a cuando tenemos mediador. Cuando no tenemos mediador, por ejemplo, un caso es el de la pandereta, ¿no? Nosotros golpeamos y la pandereta por sí mismo ya suena. Ahora también nosotros podemos frotar la pandereta y cambiamos una modificación en el timbre en el cual más que nada en la percepción del timbre se empieza a sonar mucho más el parche y lo percibimos como un sonido largo, ¿no? Entonces al frotarlo es un timbre, sacudirlo es otro timbre diferente, tiene mucho más sonido de sonajas. Bien, y después tenemos nuevamente, fíjense la cantidad de timbres que pueden salir de la botella. Ya tenemos el soplado. Eso sería un sonido sin mediador, porque yo directamente estoy accionando el aire que está dentro de la botella. Ahora, a su vez nosotros podemos golpear la botella. Podemos apagarla y no tiene resonancia. Tiene una pequeña resonancia. Si la golpeamos con el metal suena de una manera, si la golpeamos con la madera suena de otra manera, y si la raspamos ya pasa a sonar como si fuese una pequeña máquina. Bien, eso es en cuanto a los mediadores, ¿no? Entonces tenemos en cuanto a la acción que nosotros ejecutamos para que se produzca el sonido. Puede ser con mediador o sin mediador. Y la última categoría de la cual vamos a hablar para poder describir el sonido, para poder escribir el timbre del sonido, va a ser la fuente sonora. La fuente, cuando hablamos de fuente, nos referimos a qué es lo que podemos decir del objeto que produjo el sonido, ¿no? Entonces, si es un sonido, si es el tamaño, si es un sonido, un objeto grande, un objeto pequeño, qué relación tienen generalmente. Hemos visto en otros videos que cuanto más grande es el objeto, no solamente más volumen, a veces tiene más volumen, pero generalmente suena más grave cuanto más grande es el objeto. Y también el material, ¿no? Nosotros vimos que tenemos material, la madera, acá tenemos elementos de madera que suenan muy corto, acá tenemos un metal, puede ser metal con metal, ¿no? Pues metal con metal, metal con plástico, metal con goma, metal con felpa, prácticamente no suena, ¿no? Y también tenemos metal con metal, pero fíjense que acá el mediador es mucho más finito, entonces, que esta parte de acá, que tenemos como si fuese una arandela. Al frotar producimos este sonido
Fíjense cómo cambia cuando el mediador es más finito. Lo mismo que cuando es madera o goma, que es esta parte que tiene acá. Directamente no suena prácticamente. Bien. Creo no olvidarme de nada. Bueno, por último les voy a mostrar un sonido que es de un timbre bastante extraño, ¿no? Que por ahí los conocen. Que es un timbre muy cambiante, que se usa bastante en las aulas, pero generalmente se usa soplado. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros producimos otra forma, generamos otra forma, otra acción, modificamos la acción para producir el sonido? Veamos qué pasa. Además de pegarle al plato. Bien, bueno, eso es con respecto al timbre. Ojalá tuviésemos un espacio más grande para poder demostrar más los sonidos. Bien, para resumir, entonces hablamos de tres grandes categorías, que es el grano, que es, nos podemos imaginar como si metiésemos el sonido en un microscopio y vemos qué es lo que hay adentro del sonido. La acción que producimos para generar eso, para que se produzca ese sonido, y la fuente, ¿no? La fuente que produjo ese sonido. En cuanto al grano, hablábamos de sonidos lisos o puntuales, que era un puntito, o estriados, que era un conjunto, un haz de sonidos, si era estable o ondulante, si iba cambiando o se mantenía igual, y si tenía la relación entre ataque y extinción de ese sonido. En cuanto a la acción, a la categoría de acción que utilizamos para que se produzca el sonido, hablábamos de si utilizamos mediadores o no, o producíamos el sonido de forma directa. Y por último, en cuanto a la fuente general, podemos hablar de la cantidad de características extrañas que puede tener o particulares que tenga la fuente. Mayoritariamente hablamos de tamaño y de los materiales y características que tiene la fuente sonora. Esto entonces es el timbre.